Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo panel del segundo taller internacional de académicos y parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática de la República Argentina. Esta actividad está coorganizada por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el apoyo del Instituto de Formación Política, Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad y la Fundación Hayes Seidel de Alemania. Mi nombre es Adriana Laforgia, agradezco a Juan de Dios la invitación para moderar este panel, que se va a llamar Democracia, Política Exterior, Multilateralismo e Integración Regional. Contamos con 3 panelistas. Anda Filip, que la tenemos allí en pantalla, Federico Pinedo y Juan de Dios Incunegui. Vamos a escuchar en primer término a Anda Filip, pero voy a hablarles un poco de su trayectoria tan valiosa antes de darle la palabra. Estudió Filología en la Universidad de Bucarest, posee una maestría en Relaciones Internacionales para la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública, también de Bucarest. Una vez que ingresó al cuerpo diplomático de su país, Rumania, prestó servicios en la sede central del gobierno, en la embajada en Washington, D.C. y ante las Naciones Unidas en Ginebra. Con posterioridad, en el año 2003, se hizo cargo de la oficina de la Unión Parlamentaria en Nueva York. En 2011 fue designada directora de Parlamentos, Miembros y Relaciones Exteriores de la Unión Parlamentaria, rol que ejercita en la sede central de la institución en Ginebra desde hace 12 años. Estimada directora, el piso es suyo. Tiene usted hasta 15 minutos para hacer su presentación. Muchas gracias. Thank you very much, and good morning to everyone. Thank you to Juan de Dios for the invitation to join you for this very important meeting. It's always a great pleasure to work with you and to exchange views with you. Very respectful greetings as well to Mr. Pinedo. We've had the great privilege of working with him in the context of the work of the Interparliamentary Union. Greetings from Geneva, where we're experiencing a very severe heat wave. But I guess this is part of our reality today. And this is why I think that the topic of the session is particularly topical and relevant, because indeed we see that we are living in a world that is confronted with multiple severe crises, whether we are talking about war, first time that we are experiencing war again on the European continent in 80 years, whether it's the climate emergency, whether it's growing inequality, the climate emergency, as I mentioned, and of course, the growing challenge that we are witnessing these days brought about by artificial intelligence. And for all of these challenges, parliaments are called upon to play a particularly important role. They do so for a number of obvious reasons, because we are talking about parliamentarians that are elected to take care of the well-being of their respective constituencies. As part of their constitutional mandate, they are endowed with legislative, budgetary, and also oversight functions. And these roles, we believe, they extend not just at the national level, but also globally at the international arena. What I thought I would do is I would touch upon very briefly the 3 dimensions that are mentioned, 3 of the 4 dimensions that you mentioned here. It's a very rich agenda, namely democracy, foreign policy, and multilateralism. And say a few words to open the discussion, and I would be happy to hear your views and to take your questions from the perspective of the IPU, which is a global organization of national parliaments, and from the perspective of the
of the work that we do on a day-to-day basis with national parliaments. And from where we are sitting, we believe very, very strongly that parliaments are the guardians of democracy, of human rights, and of the rule of law. Parliaments are a reflection of society in all its diversity. And it is the place where normally, it is the place where issues need to be discussed, where solutions need to be found, and where mechanisms are put in place in order to ensure the implementation of these solutions. And for parliaments to be able to play this role effectively, it is very clear to us that a number of conditions need to be met. They need to be open, they need to be inclusive, they need to be representative, and they need to be accountable. And where there are barriers to meeting these criteria, then clearly measures need to be taken. What we have seen is that there is still a severe lack of inclusiveness and representation. If we look, for example, at two very important constituencies. One is gender equality and the political empowerment of women. Our studies show us that as we speak, the percentage of women's representation in parliament is at 26%. And that obviously is very far away from the objectives of the Beijing Declaration and the stated objective of gender parity, 50% in representation in parliament. Similarly, we see that a lot needs to be done in terms of youth participation. Over 50% of the population of the world today is under the age of 30. And yet, when we look at the composition of parliaments, it's only 2.6% of the 40,000 parliamentarians that are elected and that are serving across the world, only 2.6% that are under the age of 30. Latin America is a very young continent, Africa as well. I think there are 65 to 70% of the population is under the age of 30. So what we have been doing as an organization, but also working closely with our national parliaments, is to try and stimulate changes to the way business is done, to legislation where there are limits or caps on the ages for representation in parliament. We know that there are countries where at the age of 18, it's okay to go off and die fighting a battle in the service of your country, but you can only be 31 in order to run for office. We are trying to also provide incentives, for example, when it comes to the work of the IPU and participation in our various activities. We allow a particular additional space exclusively for young parliamentarians so that they may express themselves and be part of the conversation on the important issues facing our communities today. We are also trying to engage parliaments when it comes to building strong institutions. As you know, as a global community, we are guided by the Sustainable Development Goals. And SDG 16 is about peaceful societies and strong and effective institutions at all levels. So what we have done is that to move beyond the words to actual action, we have identified with institutional partners a number of indicators whereby parliaments can measure the extent to which they are fit for purpose. We have developed self-assessment toolkits, and we are working on a needs basis with national parliaments in order to build up these capacities. Secondly is the dimension of foreign policy.
And here, of course, I think I'm stating the obvious that traditionally foreign policy was seen as the exclusive purview of governments. And in certain areas, whether it's military affairs or national security, it continues to be the case. And yet, with this age of globalization, we see how other stakeholders inevitably need to be playing a much more active role. I'm talking about civil society, I'm talking about the private sector, I'm talking about the academia, but certainly also national parliaments. And here they are called upon to ratify and implement international commitments. One of the big problems that we are seeing with multilateralism, I think, is the fact that we have a multitude of treaties and conventions and legally binding documents which are not being respected, which are not being implemented, that there is too little political will to follow through on the commitments undertaken by our respective governments. And in order for this to happen, of course, there needs to be not just the ratification is the first stage, but one needs to amend and adapt legislation, one needs to allocate budgets, and parliaments can play a role in making sure, in overseeing that their respective governments are respecting these commitments. And that's why through our various activities, we try to make sure that the MPs are part of the process, part of the conversation, that they are informed and that they are engaged. And if I can, I'll give you just two very simple or more recent examples. When the Convention on the Rights of Persons with Disability was negotiated and adopted, a lot of governments, with the help of the IPU, but also the United Nations, of civil society, of other partners, they made sure that parliamentarians were part of the discussion, that hearings took place in national parliaments, that they were included on national delegations, that they had a chance to examine and to influence the national mandate, the negotiating mandate on this respective convention. To the extent to which, once it was adopted formally by the United Nations, many parliaments were well placed, familiar, supportive, and ready to quickly ratify and move on towards the implementation of this convention. A second example that I wanted to give has to do with, I don't know if I should give the country, maybe I won't. A country in Africa where traditionally a lot of the countries, as you know, in Africa are very young democracies, having won their independence 30, 35 years ago, and where there is still the tradition of very strong executives and a weaker parliament that does not necessarily play the role that it should be playing within society. And in this particular case, the practice has been, as is the case in other countries of the region, that when it comes to the national budget, it is prepared by the experts at the level of the government, and then it is sent to the parliament, which maybe does not even have the capacity or the expertise to examine that budget. It is sent to parliament with the expectation that it be as a formality adopted and accepted by the parliament. And in this particular case that I'm referring to, a few years ago, the speaker, who had been exposed to international meetings, meetings at the United Nations, exchanges with the UN country team on the SDGs, suddenly she said, wait a moment, my country has undertaken some commitments through the SDGs, including in terms of maternal and child health. And I, as the Speaker of Parliament, would like to know how this has been reflected in the annual budget of our respective country. And for the first time ever, there was an exchange between the government and the parliament, a discussion, as should be the case, with the majority,
with the opposition as well. And for the first time ever, the budget was amended with input from the national parliament with a view to meeting this particular international commitment. When it comes to parliaments and foreign policy, we've also had examples of how parliaments have broken down glass ceilings and have taken initiatives that were subsequently adopted by their respective governments. One example that comes to mind is the Parliament of Belgium, and a small number of MPs who at one point at the beginning of the year 2000 had paid a visit to Africa, and they had witnessed firsthand, as parliamentarians on a bilateral trip, they had witnessed the devastation of cluster munitions. I mention cluster munitions because I see we are using them again in the world, although we have a convention on the prohibition of these weapons of mass destruction. And having seen that devastation, they went back home, they initiated legislation. Belgium was the first country to ban cluster munitions 2006, the first country to prohibit investment in these types of arms in 2007. They prompted their government to initiate international negotiations at the level of governments on an international convention, which was adopted in 2008. Belgium, of course, was one of the founding signatories to the convention, and it entered into force internationally in 2010. I'm conscious of the time, so I'll move on very, very quickly. I think I have 2 more minutes to refer to the third aspect on which I wanted to say a few words, namely parliamentary diplomacy. Parliaments, of course, the word comes from French, parler, to speak. It's about talking, it's about political dialogue. And we have seen how over the decades and the years, parliaments have exercised a complementary type of diplomacy. And as it relates to multilateralism, we've seen how the first discussions on security and cooperation in Europe took place at the level of parliaments in the 1960s before the Helsinki intergovernmental process. At the IPU, we see how MPs from North and South Korea come together. We see how Israeli and Palestinian MPs sit down and talk to each other. They agree to disagree. They stay away from those issues where there is no agreement for the time being, and they focus on issues where they feel they can make some headway, whether it's women in politics, whether it's science and technology, whether it's water management. And they are implementing some of these projects together. And more recently at the IPU, unfortunately, we have had to set up a task force on Ukraine. I think it's one of the few places left where we have ongoing discussions, both with the Ukrainian and with the Russian delegations. And so in the overall context of the world today and multilateralism that is being eroded, as we have seen from recent developments, we are trying to mobilize greater parliamentary support and action for stronger and more effective multilateralism with the United Nations at its core. We believe the UN needs to be reformed. It needs to be strengthened. We need criteria and rules-based rules that everyone is ready to support. We have been providing input to the high-level advisory group on effective multilateralism at the United Nations, and we are keeping an eye and, to the best of our abilities, to the extent to which governments also want to listen, have been providing some ideas in the preparatory process for the UN summit that will be taking place next year in 2024.
And as a last point, because it's an initiative that also comes from your region, we are seeing a growing number of parliaments which have established committees of the future. Just like you have, when policies are adopted, we want to make sure that they are respectful of human rights, that there is gender mainstreaming in these new policies. Similarly, these parliamentary committees of the future are examining how the policies of today are considerate and respectful of the needs and expectations of future generations. And Uruguay will be hosting in September a parliamentary meeting of all of these committees, with the expectation too that they will be feeding and contributing into the broader UN process for stronger multilateralism. So I think I'll end here, and I will thank you for your attention. Happy to take any questions. Thank you. Muchas gracias, directora. Vamos a darle la palabra ahora a Federico Pinedo, quien fue presidente pro tempore del Senado de la Nación Argentina durante el periodo 2015-2019 y miembro de la Cámara de Diputados durante 3 mandatos, entre 2003 y 2015, sirviendo como presidente del grupo parlamentario PRO, partido que gobernó la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2023 y la República Argentina entre 2015 y 2019. Antes, más joven, fue miembro de esta legislatura porteña entre 1987 y 1991. Federico es abogado, escritor de 3 libros y actualmente coordina los equipos dedicados a la política exterior de Patricia Bullrich, precandidata a presidente de la Nación en las próximas elecciones. 15 minutos para tu exposición. Gracias. Muchas gracias. Un gran gusto, Anda, compartir con vos este panel. Y le agradezco mucho a la Universidad Austral por haberlo organizado. Voy a hacer unas reflexiones sobre el rol de los parlamentarios en las relaciones internacionales. Como todos sabemos, en casi todos los países, los responsables de las relaciones internacionales son los poderes ejecutivos, los presidentes, los jefes de Estado, los primeros ministros. Depende del régimen político de cada país. Y los parlamentos no son responsables de las relaciones internacionales. Sin embargo, hay muchas actividades que desarrollan los parlamentos que tienen un efecto muy positivo en la relación entre los países. Hay algunas organizaciones como la Unión Interparlamentaria, en la que presta sus servicios ANDA, que unifican a los parlamentos de casi todo el mundo con finalidades específicas que voy a tratar de describir. Anda ya ha mencionado algunos aspectos de eso al referirse a compartir experiencias entre los distintos parlamentos del mundo para cada uno tomar ideas positivas de los demás, y en cuanto a compartir buenas prácticas en los parlamentos que ayudan a un mejor ejercicio de la representación popular. Pero voy a referirme a otras acciones en las que la presencia parlamentaria son importantes. En primer lugar, quiero decir que, bueno, los parlamentos, por supuesto, tienen 2 funciones principales. La primera es el control de los poderes ejecutivos, y uno de los roles de los parlamentarios es evitar que ciertas cosas malas pasen.
que ciertas cosas sucedan. Entonces, en ese punto, el Parlamento tiene una función de obstrucción o de freno. Y después hay otra función que es mucho más rica, que es la función de construir, la función de legislar, la función de establecer reglas para la convivencia en paz de la comunidad. Y en ese punto es relevante darse cuenta que solo hay una manera de construir, que es cooperando, la cooperación. Y que solamente hay una manera de cooperar con otros, que es cuando hay confianza entre las partes. Si no hay confianza en los seres humanos, entre sí, no hay posibilidad de cooperación. Uno solamente coopera con aquellos en quienes confía. No se puede cooperar con alguien que te quiere matar, o no se puede cooperar con alguien que te está mintiendo, o que vos sabés que te va a mentir, o que crees que te va a mentir, porque no se puede construir sobre la mentira. Entonces, el tema de la construcción de confianza es absolutamente esencial en lo que estamos hablando. Y en el campo internacional pasa, por supuesto, lo mismo. La primera tarea es construir confianza. Había un político colombiano, Sergio Fajardo, que decía que la primera tarea de un político es construir confianza con la sociedad, para poderla representar y para poder gobernar. Así que eso es el primer punto, y ahí recuerdo una enseñanza que me hizo un vicepresidente de la Argentina, que era el jefe de la delegación argentina ante la Unión Interparlamentaria, que era el senador Eduardo Menem. El senador Menem, cuando yo fui elegido presidente del Senado, que era un cargo que el senador Menem fue el que más tiempo lo poseyó ese cargo en la historia de la Argentina. Me pidió una entrevista y me dio un consejo en relación con la acción internacional del Parlamento. Me dijo que presidiera yo como presidente del Senado de la delegación argentina, y me dijo que eso era extremadamente útil para el país, porque los parlamentarios traban relaciones personales entre sí, y eso permite que cuando tu país tiene un problema con cualquier otro país, del que muchas veces conocemos muy poco, o sobre el que tenemos muy poca capacidad de influir, la amistad personal de los delegados a la Unión Interparlamentaria permite que uno levante el teléfono y hable con, por ejemplo, el presidente de un parlamento de otro país, y los presidentes de los parlamentos tienen un contacto absoluto con la política de su país. De manera tal que si uno tiene un problema con un ministerio en Mongolia, si uno habla con el presidente del Parlamento de Mongolia, ese problema se puede resolver. Y eso es extremadamente útil en situaciones de tensión o de crisis o de problemas entre dos países. Me contaba el senador Menem que él varias veces había hecho eso cuando Carlos Menem, su hermano, era presidente de la Argentina. Y en el caso nuestro, hemos realizado con ANDA, que ha participado acá también, varias reuniones parlamentarias internacionales en la Argentina. No solamente en reuniones vinculadas con los temas del Parlamento, sino con otras instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio. De modo tal que el tema de la cooperación y de la confianza es extremadamente útil y relevante, y tiene que ser tenido en cuenta, porque muchas veces se menosprecia el rol de los parlamentarios en las relaciones internacionales. Y en este punto yo
querría hacer darle un consejo a los parlamentarios actuales y futuros, incluyendo los de mi país, que es que tengan una delegación permanente ante los organismos parlamentarios internacionales, porque uno de los problemas que tienen los parlamentos es que cambian mucho su composición, y las relaciones personales son centrales en este tema. Entonces, si uno tiene una delegación permanente ante el organismo internacional, eso permite mantener las relaciones personales y permite que los nuevos parlamentarios que se van incorporando a las delegaciones tengan la experiencia y el contacto de los anteriores. Hay otros roles, voy terminando, que tienen los parlamentos en la relación internacional de los países. Uno muy importante tiene la Unión Interparlamentaria en su Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de los parlamentarios. Esa es una de las organizaciones de defensa de derechos humanos multilaterales, como son las comisiones regionales de defensa de los derechos humanos, como en América la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otras regionales similares, y la de la Unión Interparlamentaria, que tuve el honor de integrar varios años, se ocupa específicamente, de manera reservada y profesional, de cuidar la democracia y los derechos humanos en todos los países, miembros de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria tiene una vocación evidente por la defensa de la democracia, no de otros sistemas políticos, y por la defensa de los derechos humanos. Y muchas veces la pelea política local lo que hace es quitarle la representación popular a quienes la tienen, a los diputados, a los legisladores. Los gobiernos autoritarios les quitan esas funciones, o los meten presos o los matan. Y eso es una vulneración directa de la democracia en el ámbito internacional, y eso es lo que protege la Comisión de la UIP sobre los derechos humanos de los parlamentarios, con intervenciones importantes que muchas veces han cambiado las situaciones internas de los países, y otras veces han logrado que se penalice y que no haya impunidad en los crímenes contra parlamentarios, que son crímenes contra la democracia y contra el pueblo, en definitiva también. Y por último, vuelvo a un tema de ANDA, que es la intervención en los temas que son globales. La defensa del ambiente no es un tema nacional, es un tema global. La defensa de los derechos humanos también. La legislación sobre mecanismos que pueden privar de libertad a las personas o expandir la libertad de las personas, como la inteligencia artificial, también, y que son centrales para mantener relaciones de respeto y de igualdad entre los países. Así que en estos aspectos, donde hay problemas globales, tiene que haber soluciones globales. Y en ese sentido, buscar ámbitos como la Unión Interparlamentaria que unan a los parlamentos de todos los países son esenciales. Así que bueno, con esta pequeña descripción quiero llamar la atención sobre estos aspectos que no son tan conocidos por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos a escuchar por último a Juan de Dios Ingunegui, que es director ejecutivo de la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria, director del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentaria de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es además miembro del Centro de Estudios de Gobernanza Global y miembro del Consejo Asesor de la Revista Política Austral. Fue director general de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Argentina entre 2015 y 2019.
Ha publicado 2 libros, el último sobre los parlamentos y el sistema de gobernanza global. Juan, adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Muy buenos días a todos. Federico, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Anda. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, voy a hacer una breve reflexión introductoria respecto al rol de los parlamentos en estas materias, en política exterior, multilateralismo y particularmente en integración regional. Me gustaría comenzar caracterizando la denominada diplomacia parlamentaria, o para otros, acción exterior de los parlamentos y los parlamentarios, como una actividad bastante incomprendida, mirada por algunos en forma peyorativa, con una baja comprensión dentro de la propia arena parlamentaria, es víctima también de embates derivados de su bajo nivel de institucionalidad, por supuesto no en todas partes, pero en muchas partes, y sufre ciertas resistencias por parte de la diplomacia oficial. Tiene cierta invisibilidad también, todo esto es la parte mala, pero ahora viene la buena, cierta invisibilidad progresiva en contraste con una sociedad civil que realmente está cada vez más empoderada y demandante en asuntos globales. Sin embargo, es una actividad compleja, es cierto, pero tiene una particularidad que, bien llevada adelante, es una herramienta muy, muy poderosa para los estados. De alguna manera podría decirse que hoy estamos a contramano un poco de un mundo cambiante, que los desafíos que enfrentamos actualmente como aldea global y al interior de nuestras naciones, sumados a los que vienen en camino, que algunos aún no los hemos advertido cabalmente, mencionaba algunos Federico aquí, entre otros, inteligencia artificial que tanta preocupación nos genera, necesitamos parlamentos sólidos, parlamentos con capacidades y herramientas que permitan desarrollar una representación lo suficientemente idónea, tanto para adaptarse a estos tiempos modernos, como para imaginar y prevenir el futuro, que es esto que mencionaba Anda respecto a las cumbres del futuro, etcétera, que es tan importante, muy importante intentar anticiparse a lo que va a ocurrir. Entre los años 2016 y 2017 nos dedicamos desde la universidad a estudiar la oferta educativa vinculada a la diplomacia parlamentaria, y lo que encontramos fue bastante poco en el mundo. Pese a constituir una actividad que está presente en todo el mundo, ¿no? Aquí han explicado Anda y Federico, es muy, muy rica, es muy añosa, muy profusa en términos de instituciones y de plataformas, no han logrado una atención muy seria, muy decidida por parte de la academia. Eso es un hecho, es algo que de esa manera, ¿no? Hay muy poco respecto a la academia, le presta poca atención. Por ese motivo, a fines del año 2017 creamos un programa internacional de estudios, una suerte de especialización, aquí hay algunos graduados, ya va por su 5ª cohorte y ha capacitado a más de 100 estudiantes, no solo de la Argentina, sino además de toda la región de América Latina y el Caribe. Menciono algunos países: Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Hemos, de hecho, seleccionado a 8 alumnos de la cohorte del año pasado que están presentando esta tarde sus informes finales necesarios para graduarse de este programa, aquí en el Salón San Martín también. No son muchos los estudiosos que se han aventurado a brindar una definición acerca de la diplomacia de los parlamentos, pero una rápida y concisa revisión nos permite agruparlos en 3 clases. Están los académicos, están los practitioners, y está la combinación de ambos. Y por otra parte tenemos, según la procedencia, también otras 4 categorías. Están por un lado los académicos por ejemplo, y especialistas provenientes de think tanks, están los políticos, legisladores, funcionarios y asesores legislativos, están los diplomáticos, que en esta materia son muy importantes, la opinión de la diplomacia oficial, y por supuesto las autoridades y funcionarios de organismos internacionales. Por ejemplo, ANDA, que tiene la combinación de haber sido diplomática y pertenece a una organización internacional como la UIP. Por supuesto, estas categorías están combinadas en muchas personas, ¿no? La primera gran confusión con la diplomacia parlamentaria proviene del uso y de los alcances de este término, que fue acuñado por primera vez en el verano de 1955 por Dean Rusk. Algunos se acordarán, un secretario de Estado de los Estados Unidos de América durante las presidencias de John Fitzgerald Kennedy y de Lyndon Johnson.
publicó un artículo en la revista World Affairs Interpreter que se llamaba Parliamentary Diplomacy, Debate versus Negotiation. 1955, a 10 años de la creación de las Naciones Unidas. Después vendrían otros colegas, uno de ellos Philip Jessup, un jurista especializado en Derecho Internacional, muy reconocido, de la Universidad de Columbia, embajador estadounidense, nominado por Truman a las Naciones Unidas, por JFK, también a la Corte Internacional de Justicia, pese a que era la época de la Casa de Brujas del comunismo del senador McCarthy, y él cayó en esa Casa de Brujas, pero dejó un legado importante que incluye la creación de uno de los concursos más importantes a nivel internacional, que lleva su nombre, por ante la Corte Internacional de Justicia, donde participan más de 700 facultades de Derecho de unos 100 países en todo el mundo, que incluye la Argentina, participa a través de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Jessup publicó en 1956 un libro que se llama Parliamentary Diplomacy, que tiene un subtítulo que dice así: Examen de la calidad jurídica de las reglas de procedimiento de los órganos de las Naciones Unidas. Bueno, de eso se trata la referencia al origen confuso del término diplomacia parlamentaria, porque era aplicado a las jóvenes Naciones Unidas, que lo que había hecho era adoptar, en esencia, reglas del funcionamiento de los parlamentos, pero que no tenía absolutamente nada que ver con los parlamentos nacionales, no tenía que ver con la acción exterior de los parlamentos nacionales, sino simplemente de la naturaleza de la actividad legislativa llevada al campo de las organizaciones internacionales. Unos años más tarde, en el verano de 1963, un internacionalista británico, Sidney Bailey, criticaría ferozmente a este concepto, al considerarlo que su uso y difusión respondía a los deseos de introducir procedimientos democráticos en el campo de la política internacional en tiempos de un secretario general, era Dag Hammarskjöld, muy importante, economista y diplomático sueco, que su gestión fue entre 1953 y 1961 y falleció en un accidente, lamentablemente que no se sabe si fue un atentado, cuando viajaba hacia el Congo para resolver el conflicto de Katanga. Con el tiempo, esa orientación del significado del término diplomacia parlamentaria cayó totalmente en desuso con esos alcances y fue apropiada por el ámbito del parlamentarismo. Ahí sí empezamos a utilizar la diplomacia parlamentaria, el concepto dentro del campo de los parlamentos. No voy a entrar en detalles, pero desde la publicación en el diario El País en 1997 de la nota de opinión de Fernando Trillo, yo no sé, seguramente se acuerden, Anda y Federico, era el presidente del Congreso de los Diputados de España, también fue un diplomático español muy importante, pasando por otro presidente de Parlamento, Franz Weisglas, del presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Países Bajos. Más reciente, en 2007, también publicó un interesante artículo sobre diplomacia parlamentaria, y luego aparecen otros, ¿no? Uno es Daniel Fott, que es un investigador del Real Instituto Elcano, en 2011, que inclusive habla de una contracción que se utiliza en diplomacia parlamentaria, que es parlomacy, con el juego de parliamentary diplomacy, y que nosotros lo castellanizamos, o lo españolizamos como la parlomacia, para no hablar de eso. Bueno, este es un marco meramente introductorio, pero quiero decir que es una actividad que tiene pocas décadas de estudio, y por eso hay cierta confusión con respecto a sus alcances. Voy a hacer 3 reflexiones concretas sobre política exterior, multilateralismo y integración regional. Con respecto a la política exterior, voy a citar una definición mía en un paper del 2021, de una recopilación de autores de la Asamblea Nacional del Ecuador, que dice lo siguiente: la diplomacia parlamentaria es el conjunto de atribuciones, funciones y actividades asociadas a asuntos de Estado, no a cualquier cosa, asuntos de Estado, susceptibles de ser desarrolladas por los parlamentos y los parlamentarios en el ámbito de las relaciones exteriores y la cooperación interparlamentaria, en el marco de competencias constitucionales específicas e intercambios de ideas, de valores, conocimiento y experiencias con sus pares y otros sujetos de la comunidad internacional, a través de canales multinivel, por medios formales e informales, y aquí viene la parte importante, de modo independiente, pero orientado preferentemente a complementar a la diplomacia oficial,
mediando notas propias y a veces diferenciadas, motivadas en una representación plural, cuya finalidad es promover los intereses nacionales, coadyuvar a lidiar con los desafíos globales, tutelar los derechos humanos, fomentar la paz y los valores democráticos, y en general facilitar la gestión legislativa, en el contexto de un mundo cada vez más interdependiente e hiperconectado. Obviamente es una definición académica, pero también con fines educativos, porque lo que se hace con esta definición es que se desagregan los objetos, el sujeto, el objeto, la finalidad, la motivación, etc., y se permite analizar esta definición en toda su amplitud. Bueno, lo más importante para mí aquí, que quiero mencionar, es el juego, las competencias de las ramas ejecutiva y legislativa de gobierno, que es un poco, hacía referencia a Anda y también Federico, con quienes coincido. La doctrina ha desarrollado la idea de que la diplomacia parlamentaria es siempre complementaria a la diplomacia de los ejecutivos, a la diplomacia oficial, y que es un anexo, un complemento. Hay muchos términos utilizados por muchísimas definiciones de doctrina. La realidad tiene muchas connotaciones muy diferentes a esto, ¿no? No siempre ocurre, entonces se generan ciertas críticas a la diplomacia parlamentaria. Voy a tratar de ser muy sintético con esto. La política exterior es una política pública, también ha habido debate en el pasado, pero hoy creo que hay consenso respecto de eso. Es tal vez la más importante de las políticas públicas, toda vez que se encuentra íntimamente relacionada con el resto de las políticas, incluyendo la política interior y, por supuesto, a las políticas sectoriales, ¿no? De todo tipo. Defensa, que mencionaban, del clima, de salud, etcétera, todas, educación, lo que a uno se le ocurra. Son políticas de Estado aquellas adoptadas mediando amplios niveles de consenso que se mantienen por largos periodos de tiempo. Para modificar una política de Estado se requieren esos dos mismos elementos, el consenso y el tiempo. Las políticas de gobierno, en cambio, responden a contextos coyunturales, carecen de consensos amplios y suelen ser reemplazadas ante el cambio del signo político o la orientación inclusive dentro de un gobierno del mismo signo político. Que muchas veces se sucede el mismo signo político, pero modifican la orientación de la política exterior en algún aspecto. Entonces, la complementación de la diplomacia parlamentaria con la diplomacia oficial aplica, o parece aplicar, a las políticas de Estado, que a veces hasta están plasmadas en las cartas magnas, en la constitución de los países, aunque pueden adquirir notas propias, propiedad, entre otras cosas, de esta pluralidad política, ¿no? El no seguimiento a la postura oficial e inclusive la contradicción es susceptible de producirse ante posiciones de política exterior de gobierno, razón por la cual la definición habla siempre de independencia a los poderes, pero la complementación puede tener notas propias y a veces no hay complementación cuando hablamos políticas política exterior de gobierno y se producen notas muy diferenciales. La verdad que esto se ve con múltiples ejemplos, yo tengo ejemplos que por razones de tiempo no voy a dar, llenos de ejemplos en todo el mundo, esto sucede todos los días. A diferencia de la diplomacia oficial, que responde a una jefatura unificada y vertical, la diplomacia parlamentaria es por naturaleza plural y horizontal. Una evidencia incontrastable de estas circunstancias es la regulación que tiene la Unión Interparlamentaria y nuestras instituciones regionales, como el Parlatino, o subregionales como el Parlacén, el Parlamento Andino, el Parlasur. Allí hay normas específicas que permiten a las delegaciones votar en contra. Y podríamos, tal vez después si hay tiempo, y si no, múltiples ejemplos. En la última asamblea en marzo en Bahrein, en Manama, la delegación argentina votó, por un lado, Juntos por el Cambio, y por el otro, el Frente de Todos. Le tocó justo a Juntos por el Cambio ganar esa votación, que es la que adoptó el 2/3 de la asamblea de los presidentes vinculada a crisis humanitarias en el mundo, contra una propuesta que había hecho el gobierno actual, que tenía que ver con los discursos de odio y centralizada en la figura de la vicepresidenta, que no obtuvo consenso por parte de la Asamblea. Pero votaron en contra, como ocurre comúnmente en la UIP y ocurre también en otras plataformas. Y eso es muy rico, entonces es importante esa distinción tal vez verla en particular. En relación al multilateralismo, me gustaría decir solamente que así como propiciamos un mundo basado en reglas, que es algo que lo escucho permanentemente y me gusta mucho a Federico poner en valor, y que por supuesto es aceptado y es lo que se promueve a nivel internacional, parece tal vez interesante ver que ese principio
también se cumpla al interior de nuestras naciones. Es complejo, pero que haya un paralelismo en lo que pedimos al mundo y lo que hacemos internamente en nuestros países. Por último, en referencia a la integración regional y también vinculado a la política exterior multilateralismo, bueno, me parece también ahí importante el ejercicio serio y comprometido posible, y sobre todo con las cuestiones de integración me parece que es todavía más delicado el nivel de confianza que tiene que haber entre los socios, porque una cosa es en el escenario internacional, el distinto juego, y otra cosa ya es la integración regional exige un nivel de compromiso, de respeto y de confianza, de cooperación, como planteaba Federico, mayor, porque allí se busca una integración. Bueno, ahí hay un ejemplo que tampoco lo voy a poner, hay muchísimos ejemplos, pero uno para mí particularmente es el tema del Parlasur, que creo que hay que tener cuidado también con eso, la forma muchas veces como actuamos frente a los socios, ¿no? Bueno, voy a hacer una propuesta ahora, que creo que me parece que es lo que trae un poco de algo positivo y de esperanza. Siendo los poderes ejecutivos los actores principales de la política exterior de un país, que han empezado así, tanto Anda como Federico, corresponde a los mismos liderar una política seria de diplomacia parlamentaria. Yo creo que le corresponde liderar una política respecto a los parlamentos y su acción exterior a los ejecutivos. Más allá de la independencia, sino por conveniencia para los ejecutivos. Que garantice una articulación lo más eficiente y eficaz posible entre ambas ramas de gobierno, no solo para mejorar el ejercicio de la defensa y promoción de los intereses de un país en materia de política exterior de Estado, sino además para propiciar el diálogo y la construcción de consensos en materia de política exterior de gobierno, donde se necesita más que nunca esa cooperación, ese diálogo y esa construcción de consensos. Estoy convencido que la política exterior necesita una estrategia ampliada, además, que integre a la diplomacia de los gobiernos subnacionales, conocida como paradiplomacia, con las diplomacias plurales, en especial la diplomacia parlamentaria, pero también las denominadas diplomacias no estatales o mixtas, porque la diplomacia parlamentaria es una diplomacia estatal, no hay que olvidarse, como la diplomacia corporativa, ciudadana, científica, de diásporas, de celebridades, tantas otras, que muchas veces tienen inclusive un nivel de exposición mayor que la diplomacia parlamentaria. A ese sistema, porque es un verdadero sistema liderado por la diplomacia oficial, agregaría la diplomacia pública, que se vería muy enriquecida con el aporte de la diplomacia parlamentaria y del resto de las diplomacias plurales. Como cierre, no, simplemente quiero mencionar la importancia que tiene para la mejora de la democracia tener una política exterior lo más transparente y colaborativa posible, y simplemente quiero hacer una aclaración. Lo que sí es excluyente, absolutamente privativo del Poder Ejecutivo, en cabeza de los jefes de Estado y de Gobierno, es la negociación en materia de política exterior. La negociación no hay ninguna forma que el Poder Legislativo o ningún otro poder ni persona pueda asumirlo. Pero una cosa es la negociación, que hoy hay una demanda de democratización en la toma de decisiones, y otra cosa es la decisión final y el juego de los distintos actores, donde inclusive hay competencias constitucionales en el caso del Parlamento, ¿no? Que bueno, todos las conocen, tanto ratificar o desechar un tratado como muchas otras que incluyen. Y hay un ejemplo, hay una ley que hay un conocido nuestro con Federico, un congresista estadounidense, se llama Brian Byrd, y él nos puso, es profesor en la universidad, una ley muy antigua de 1799 de los Estados Unidos, se llama Ley Logan, con L, Logan, una ley que sigue vigente, que establece que nadie está prohibido hablar o negociar en nombre de los Estados Unidos. Quien lo hace tiene una pena, es un delito, hasta el día de hoy existe. Entre otros, hay varios que han sido juzgados, no llegaron a ser condenados y debieron renunciar con escándalos justamente por negociaciones con el embajador ruso en los Estados Unidos, hace pocos años durante la época de Donald Trump, y hay muchísimos ejemplos. Nancy Pelosi ha sido acusada de violar esta ley, etc. Obviamente es de otra época, cuando se tardaban meses en cruzar el Atlántico, y Logan era un congresista, un senador de Filadelfia de los Estados Unidos, en una joven Estados Unidos que estaba con negociaciones con Francia, y a partir de allí se sanciona, se promulga esta ley en los Estados Unidos para evitar que nadie negocie excepto el Ejecutivo en materia de asuntos de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.
Vamos a pedirle a los panelistas, si así desean, una segunda ronda de reflexiones acerca de lo que hemos escuchado. Anda, me gustaría escuchar un poquito más sobre los comités de futuro. The future committees. I think that's all work in progress, and I'll come back to that. But if I may, very quickly, I'd like just to reinforce what President Pinedo was saying earlier about trust and leadership, and about how it is so very important. In order to cooperate, you need to listen and you need to understand. And I think there's a quote from Mark Twain, which I absolutely love. He said, if God wanted us to speak more than we listen, he would have given us 2 mouths and not 2 ears. And building personal relations and having these conversations, listening and trying to understand the perspective of the other is absolutely key to, reaching the type of policies and achievements and international cooperation that, quite frankly, we have been struggling with for so many years. Juan de Dios was also referring to the parliamentary dimension to international cooperation. And I totally agree with him. It is not a question of parliaments or parliamentarians replacing governments as negotiators. I think somewhere there is a fear that if governments open up this space, their own margin of maneuver would be undermined. But in fact, we are explaining that it is a win-win situation. You have elections, governments come and go. It is so important for the full spectrum of the political parties within Parliament to have a common understanding of the main global processes underway. And to give you one example, we have in Geneva the Human Rights Council. Senator Pinedo was talking about the Committee on the Human Rights of Parliamentarians. We have seen, so as part of the UN process, every 4 or 5 years, each country prepares a national report on how they are meeting their commitments on women's rights, on children's rights, on the abolition of torture, on conditions of detention. And we have seen that a lot of parliaments are totally unaware that their own country is presenting that report. And I cannot think of anything more important to a parliamentarian than the well-being of the citizens that elected him or her, and implicitly the human rights and the human dignity of these voters. So what we have really been trying to do, and it's a question of Parliament also stepping up and claiming its rights. There is nothing that can prevent a Human Rights Committee in Parliament to send a formal communication to the foreign minister and to say, our country is under review at the United Nations. You are working on a national report. Can we please get a copy of this report? Maybe we want to discuss it in the specialized committee in Parliament. Maybe we have some suggestions to improve that national report. Make sure that the MPs from the Human Rights Committee are on the national delegation coming to Geneva and in a position to respond to questions, because 60 to 75%, it's not us, it's the High Commissioner for Human Rights who tells us this, 60 to 75% of the recommendations to improve the human rights situation in countries has legislative implications. So unless the MPs know what this is about, that they have the opportunity to discuss with the UN officials, but also, quite frankly, with their colleagues from other political parties,
but also with representatives of their own government, it will be very difficult to see the type of progress that we would like to see. And, to this day, there are situations where you have parliamentary delegations coming to New York for the annual parliamentary hearing at the United Nations, and who are surprised to find out how their own country is voting in the UN Security Council on important issues. So I think on both sides, there's an important, undertaking that can be made. And finally, just to respond to the question, I think the pandemic has really exacerbated a lot of these crises that have been simmering for several years now. I think, the reports that came out last year, but also what we are seeing today, every day, in terms of severe weather phenomenon in the world, have shown that, we need to pull together in order to save this planet and to save the United Nations and the international system, which has been serving us since 1945. And as part of that exercise of having a more forward-looking, a longer term, I may be wrong, please correct me, but sometimes I have the sense that policy making is short term. It is driven by elections, 3 years, 4 years. It is so important to have that analysis longer term so that parliaments too can better understand what the impact of their respective decisions will have on future generations. And we think it's great that parliaments have this awareness that is developing, that there are more and more parliaments that are equipping themselves with mechanisms to do these types of examinations, and that they are also part of a global process that hopefully will lead to a good outcome at the UN summit next year. Thank you. Muchas gracias, directora. Federico, Juan, una reflexión. Sí, me parece útil contar alguna experiencia que nosotros hemos tomado del Parlamento de Chile. Chile creó en su Parlamento una organización que se llama la Comisión del Futuro, donde legisladores, senadores seguro, no me acuerdo si son senadores y diputados, de distintos partidos, tratan temas de impacto muy potente en el futuro del mundo, temas tecnológicos, temas científicos, temas humanos de relacionamiento, de desarrollo de la personalidad, y temas como el que nosotros tratamos un poco después, bajo la presidencia del Senado de la vicepresidenta de la Nación Argentina, Gabriela Michetti. La vicepresidenta creó este organismo en el Senado argentino. Y en su primer año, lo que hizo la Comisión del Futuro del Senado argentino fue analizar el futuro del trabajo, cómo impactaba la digitalización y cómo impactaba la globalización en las posibilidades de generar empleos o en el tipo de empleos que se podían generar y en los empleos que se iban a destruir. ¿Cuáles eran los principales impulsores de las tendencias que regulaban esto? Lo digo como un ejemplo. Eso fue un ejemplo de cooperación entre distintos parlamentos, porque las primeras actividades de la Comisión Argentina fueron trabajar juntos con los legisladores chilenos que fueron a la Argentina a compartir su tarea.
Ellos hacen publicaciones anuales, hacen una reunión anual muy importante con una participación muy fuerte de la sociedad civil. Buscamos hacer lo mismo en el caso argentino. Como a veces pasa en política, el futuro duró poco porque la gestión siguiente eliminó la Comisión del Futuro, pero de todas maneras, si volvemos al gobierno lo vamos a volver a hacer. Así que, pero quiero decir que es un ejemplo más de cooperación en el parlamentarismo internacional. Juan de Dios. Cerramos. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar también para dar algunos ejemplos, dos particularmente. Uno vinculado a seguridad y defensa, y solamente para ver las notas diferenciadas a veces de la diplomacia parlamentaria. Cuando trató el Senado de los Estados Unidos el protocolo de incorporación a Finlandia y Suecia en la OTAN, votaron 90 senadores a favor, o sea, abrumador el voto. 3 estuvieron ausentes, 1 se abstuvo y 1 senador votó en contra. Lo vimos en la clase pasada, en la diplomatura, muy interesante, y entonces estudiamos el voto del senador. Se llama Josh Hawley. Es un senador de Missouri que es un constitucionalista de los Estados Unidos muy reconocido, egresado de Yale, de Stanford University, o sea, un hombre muy formado, y es excelente su voto. Lo que plantea básicamente, no digo estar de acuerdo en absoluto, pero lo que dice es tenemos que prestar atención a China y tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo en el mar meridional de China. Y dijo, no nos dan los recursos para estar en ambos lugares y en Europa tenemos socios europeos. Necesitamos que tengan más compromiso. Voto en contra y prestemos esta atención, el riesgo en Taiwán, etc. No quiere decir que estén de acuerdo y de hecho fue el único senador. No sé qué pensarán sus votantes, pero es interesante ver igual el valor de esa opinión de este senador. Me parece interesante. Me llamó la atención porque dije, qué extraño que vote en contra lo que es una política de Estado, la OTAN obviamente, la seguridad, el acuerdo transatlántico. Y después lo otro con respecto a los derechos humanos, y aquí quiero contar algo que se va a sorprender Federico, porque no sabe y anda seguramente también. Cuando cae Kabul y cambia el régimen después de 20 años en Afganistán, la Unión Interparlamentaria hizo muy rápidamente, creo que en 15 días, una declaración de 2 áreas, ¿no? De un grupo de Derecho Internacional Humanitario que tiene la UIP y del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios. Y le pidió a los parlamentos de todo el mundo y a los parlamentarios que salgan a ver de qué manera podían ayudar a sus pares, porque había un parlamento afgano que ya no existe, los talibanes lo disolvieron. Y allí Federico Pinedo tuvo un rol protagónico en negociaciones que en esa época eran confidenciales para intentar de que el gobierno argentino ayudara en esta crisis. Aquí hay una historia muy positiva y una negativa. Con todas estas gestiones, entre otras cosas, se le pidió al gobierno argentino que por favor diera una visa humanitaria o conjunto con la ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, si se podía lograr el estatus de refugiados para un grupo de parlamentarias, mujeres de Afganistán. Y una de ellas, Mursal Nabizada, ya ha hecho el pedido al gobierno, etcétera, la asesinaron y no, obviamente que se perdió la vida, fue el primer caso de asesinada, estaba en Kabul viviendo y fue asesinado por el servicio de inteligencia. Y el otro caso es, y esto es lo agradable, hay un joven de 22 años que entre otras cosas le pidió a la Universidad Austral una beca para estudiar la carrera de Relaciones Internacionales en nuestra universidad, y con todas estas gestiones, etcétera, finalmente el gobierno argentino dio el ok después de que ACNUR certificara esto que se llama screening del tema de seguridad, etcétera, y está llegando esta noche a Buenos Aires a las 20:40 y va a vivir en la Argentina, va a pedir asilo apenas llegue obviamente al país, y la ACNUR dijo queremos ver si esto se puede replicar a nivel internacional o algún programa donde ocurre mucho con las estudiantes mujeres afganas, pero aparte ocurre muchas otras gente en el mundo, crear un programa específico que una lo humanitario con la posibilidad de que estudien, ¿no? Que la gente vaya porque eso ayuda a la integración. Así que quiero felicitar a la UIP y quiero particularmente hacer un reconocimiento a Federico Pinedo porque siempre ayuda esto que contó, la importancia de ese capital que acumuló él, habiendo sido presidente del Senado argentino y su larga experiencia política, el valor que tiene, sin duda alguna, es realmente muy importante y este es un caso concreto. Gracias. Por favor.
Gracias, Juan. Quería proponer abrir el espacio en unos minutos a preguntas y respuestas. Bueno. Ah. Gracias. Para el doctor Pinedo, la pregunta es concretamente, en el marco del concepto del multilateralismo, ¿cuál considera que serían los nuevos desafíos de cara al futuro que enfrenta la Argentina? Y en ese marco, ¿cómo engarzarían estos desafíos para la integración regional? Gracias. Bueno, el principal desafío, sin duda, hoy por hoy, es el desafío de la guerra y de evitar situaciones que lleven a la guerra en distintos lugares del mundo, ¿no? Obviamente el caso ucraniano es relevante y la tensión en el mar de China también, en el Indo-Pacífico. Así que está claro eso. Después hay, obviamente, otros temas que habían ido bajando en su intensidad y que ahora están subiendo en intensidad, como las conferencias mundiales de control de armas químicas y de control del uso bélico de la energía nuclear, donde hay un diplomático argentino muy destacado que dirige la Organización de Control de Energía Nuclear, que es el embajador Grossi. Y después yo creo que es muy relevante la discusión sobre el Sistema Mundial de Comercio. Actualmente la Organización Mundial de Comercio está paralizada prácticamente porque no se nombran los tribunales que tienen que juzgar cuando un país actúa de manera desleal o antirreglamentaria en el comercio respecto de otros. Y esto obedece a un bloqueo político, porque Estados Unidos no colabora en la designación de los jueces. Así que ante el fenómeno de Ucrania, que ha roto la idea de la globalización como la conocíamos, abierta a todo el planeta, y ha generado movimientos de relocalización de actividades económicas que se van de países que son potencialmente riesgosos en materia bélica, como pasó con Rusia. Todo esto está cambiando el comercio. Y Estados Unidos acaba de aprobar una ley que se llama IRA, que es una ley supuestamente contra la inflación, pero en realidad es otra cosa, que es una ley de políticas industriales de Estados Unidos o de subsidios a las industrias, a ciertas industrias y a ciertas localizaciones de industrias, no necesariamente de Estados Unidos, sino también en países cercanos a Estados Unidos o en países amigos de Estados Unidos o de Occidente, por ejemplo. Todo esto va a requerir una discusión, una nueva discusión del marco del comercio internacional, ni más ni menos. Así que bueno, esos creo son grandes desafíos. Y el tema de derechos humanos vuelve a ser un desafío porque esta situación de conflicto y de disminución de la globalización genera incentivos para que algunos países se manejen por su cuenta con sus propios parámetros que muchas veces no coinciden con los tratados de derechos humanos. Sí, gracias. A ver, Juan de Dios dijo muy bien que la política exterior claramente está en manos del Poder Ejecutivo. Pero Anda señaló algo que creo que es fundamental. En materia puntual de derechos humanos,
cada vez son más las decisiones de comités, de relatorías, del propio sistema interamericano de derechos humanos, que están exigiendo al Estado, y muchas veces el Estado, el Poder Ejecutivo acepta esto, modificación de leyes que involucran necesariamente al Congreso, sin que el Congreso haya sido jamás escuchado. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo ven esta necesaria interacción ejecutivo-legislativo en materia de política exterior de derechos humanos? Bueno, ahí hay un tema clásico de la política, que es dónde está la frontera entre las atribuciones de los poderes ejecutivos y de los poderes legislativos. Está claro el principio de división de poderes, o en realidad es división de funciones dentro del poder estatal, pero las fronteras esas siempre son amenazadas, porque típicamente el Poder Ejecutivo busca actuar sin tener en cuenta la opinión parlamentaria en situaciones en las que la participación parlamentaria es obligatoria. Y además se han dictado normas en muchos países que establecen que en caso de urgencia el Poder Ejecutivo toma funciones de los parlamentos. Entonces esa es una vieja discusión. Y ahora se suma a esa otra discusión, que es cuál es la frontera entre las políticas nacionales y los mandatos multilaterales. Ahí también puede haber abusos en ambos sentidos. Puede haber naciones que violen derechos humanos contrarios a los tratados internacionales que tienen que respetar, aún por sus propias legislaciones nacionales, como es el caso de la Argentina, que los tratados tienen rango constitucional. Y otras veces lo que sucede es que pequeños grupos de expertos internacionales creen que pueden imponerle su punto de vista a los estados. Y acá me parece que hay una sobreactuación de los organismos internacionales, más allá de sus facultades, que pretenden imponer miradas minoritarias a pueblos enteros. En los dos casos me parece que los parlamentos tienen facultades para intervenir por sí, cosa que deberían hacer, y dejar en claro su punto de vista mayoritario, que eso es muy relevante, pues en definitiva lo que se defiende es por un lado los derechos humanos y por otro lado la democracia, el gobierno por las mayorías respetando las minorías. Así que, bueno, siempre las fronteras son lugares de encuentro y de conflicto. Anda, no sé si Anda quiere decir algo sobre el tema de derechos humanos, la pregunta de Alfredo Vítolo. No, I don't think so. Just to, again, parliaments, the executive, they have their own very distinct prerogatives. In the case of parliaments, representation, legislation, adopting budget, oversight, the government to execute. But inevitably, there needs to be a communication and a dialogue between the executive and the parliament. There needs to be transparency. There needs to be a shared sense of purpose in terms of the objectives, particularly as these relate to implementing and respecting the international commitments, especially in the area of human rights, because these are the ones that affect the day-to-day lives of the citizens. And to respect, how shall I say, the role and the responsibility of the opposition in the process, because this is also part of the democratic process. And
Ideally, we should be moving towards a much smoother way of operation so that there is less of a reservation from the governments vis-a-vis the very important and positive and necessary role that the parliaments need to be playing vis-a-vis these global issues. Thank you. Bueno, se nos terminó el tiempo. Perdón. Agradecemos mucho a Anda, directora. Muchísimas gracias desde nuestra oficina en Bruselas. Ha sido muy enriquecedora. Thank you so much to everyone. Thank you. Su disertación. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Juan de Dios. Gracias a ustedes presentes por esta participación. Queda claro la importancia de los parlamentos a nivel global como herramienta para ser utilizada. Muchísimas gracias a todos.